La contaminación ambiental por el descontrol de uso de partículas de plomo es una de las principales causantes de múltiples enfermedades en muchos países, al igual que en El Salvador. Este país, igual que otros países, gastan demasiado dinero, demasiados fondos nacionales y de nuestros impuestos para curar las enfermedades. Y no hemos entendido todavía la necesidad de prevenir situaciones, ¿no? Es un tema que ha estado presente y nunca se le ha prestado la debida atención. La conciencia que se toma por este problema no es lo suficiente como para movilizarnos para realmente terminar y remediar todos los daños que el plomo causa. Y es que elementos tóxicos se dispersan con más frecuencia en las emisiones de gases del transporte y fábricas. Humo descontrolado que fácilmente contamina el aire que respiramos. A más vehículos, más emisión de gases. Sin embargo, el problema que tenemos principalmente es con la emisión de gases en lo que es el transporte colectivo, ya que no hay mucho control al respecto. Aquí estamos hablando de desechos especiales, el tema todo aquellos productos que contienen plomo, en especial las baterías. Acá nada más nosotros le pedimos a las empresas privadas, que es parte de su responsabilidad social. Hay experiencias en El Salvador, como las víctimas por contaminación por plomo de la ex fábrica de baterías en el Sitio del Niño en San Juan Opico, departamento de La Libertad. Cientos de habitantes aún resienten los efectos de la contaminación por plomo, a tal grado que se mantiene en la zona la emergencia ambiental. Uno no se siente bien, no se siente mal, ¿verdad? Pero lo que sí le digo que en vez de los hipotes les agarra algo de dolor de cabeza, algo de vómito. Y uno lo lleva a la clínica, sí le sacan examen, pero dicen que salen bajos de plomo, no salen como debe ser, como deben de salir, ¿verdad? Lo de la contaminación, pues que a los niños les afectaba, porque ve que la niña esta lo salió con 33.08, el niño salió con 17.5. Pues sí, porque el plomo en sangre les afecta mucho, pues. Aproximadamente unos 25 millones de dólares la remoción de más de 40.000 toneladas de ceniza y escoria y un aproximado de 2 años para hacer este proceso. El plomo, en sus diferentes formas, es un compuesto tóxico que se acumula en el sistema nervioso central y es particularmente perjudicial en el desarrollo mental, especialmente de los niños. Entra al organismo por inhalación e ingestión, por lo que llega al sistema circulatorio a través de los pulmones y el tracto digestivo. Estas enfermedades por contaminación de plomo son prevenibles. Con imágenes de Ever Ábalos, Luis Alberto López, Central de Noticias. Bien, así damos inicio a nuestro segmento de la entrevista. Hoy vamos a estar hablando acerca de los daños o las repercusiones de la intoxicación por plomo en la sangre del ser humano. Y ya se encuentra con nosotros el doctor Ismael Medina, quien damos la bienvenida a Central de Noticias. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco del tema. Perfecto. Mucho podemos hablar y más en nuestro país, como la nota lo decía, debido a las experiencias que hemos vivido en zonas específicas del país con respecto a la contaminación por plomo. Pero yo quisiera que iniciáramos hablando un poco con respecto a que nuestro cuerpo en efecto sí necesita plomo, pero en cantidades muy pequeñitas, en cantidades que incluso no es que vamos a la farmacia y me compro una cápsula del plomo que me toca para el mes, por ejemplo, sino que ya está, digamos, en otros alimentos. Sí, de hecho, no necesita casi nada de plomo el cuerpo. Las cantidades que siempre mantenemos en nuestro cuerpo es por lo que ingerimos, y por lo que inhalamos a diario. Por el plomo es un metal que no es esencial, así que en sí no deberíamos tener nada de plomo en nuestro cuerpo. Bien, es importante recalcar eso, pero también hablemos de la situación de contaminación, ya lo veíamos en la nota. Eso no quiere decir que únicamente nos refiramos a un sitio, también la contaminación en las unidades del transporte colectivo. Además de eso, doctor, la situación que se vive en San Juan Opico, departamento de La Libertad, que ha sido uno de los casos más relevantes o más contundentes en nuestro país. ¿Cuáles son los daños o cuáles son las repercusiones que tendría en nuestro organismo dependiendo la cantidad de plomo que tengamos en él? La cantidad normal de plomo que tenemos, deberíamos tener es de 10 miligramos por decilitro. A medida que va aumentando el plomo en el cuerpo,
tenemos ciertos órganos que se afectan más, como el hígado, el sistema nervioso central, los huesos y el riñón. Dependiendo de la concentración, así van a ser los síntomas que se van a presentar también. Lo decíamos fuera de cámara, a partir de un 50% es donde ya me comienza a afectar el hígado. El hígado, riñones, huesos se acumula más, y cuando llega a 100 microgramos por ml ya afecta al cerebro. Ya tiene los trastornos cerebrales, como coma, incluso hasta la muerte. ¿El plomo puede ingresar a nuestro cuerpo, a nuestra sangre, a través de qué elementos o a través de qué vías? Las dos vías por las que entra a nuestro cuerpo es inhaladas, por las vías respiratorias, tenemos por la boca, por el sistema digestivo. Normalmente lo consumimos por los alimentos y el agua. Existe emergencia ambiental en San Juan Opico, Departamento de la Libertad. Las autoridades han sido enfáticas en la necesidad de retirar en un 100% todo el plomo de este lugar. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales han dicho que por el momento no existen los recursos necesarios para hacer el retiro de la escoria en su totalidad. Esto continúa afectando a los habitantes del lugar. Hablemos un poco de las enfermedades que se pueden traer. Esto a medida avanza la contaminación, es decir, el daño irreversible que puede traer en los pequeños o, por ejemplo, en las personas que aún no nacen y se espera para los próximos meses, o su madre ya tiene contaminación por plomo en la sangre. Aparte de eso, la muerte que puede ocasionar, y si en nuestro país existe un caso de contaminación hasta en un 100% que puede causar el coma. El plomo se conoce y ha sido bien estudiado. Se conoce que pasa la barrera placentaria, pasa de la mujer embarazada al niño, y también se conoce que pasa al cerebro. En los niños pequeños de 1 a 2 años, como el cerebro está en formación, entonces el plomo quita el estímulo para que se desarrolle bien el cerebro. Entonces tenemos niños con disminución del cociente intelectual, cambios en su comportamiento, y también disminución en el rendimiento escolar, que son cambios que son irreversibles. Para una persona adulta, para una persona joven que digamos es saludable o normalmente no tiene ninguna afectación o problema de salud, pero de repente existe la probabilidad o la sospecha de que ha sido contaminado con plomo, ¿cuáles son los síntomas o qué empezamos a descartar en las primeras observaciones que se hacen al paciente? Pues usualmente a la emergencia llegan para descartar. Los síntomas que presenta la contaminación por plomo son bien inespecíficos. No son síntomas que uno los ve y diga, esto es por plomo. Esto es plomo. Usualmente llegan con dolor abdominal, estreñimiento, tenemos hipertensión arterial, oligoespermia, que son síntomas bien inespecíficos que no nos llegan al diagnóstico de contaminación por plomo. En nuestro país pudiesen existir casos del 100% de contaminación por plomo, que era lo que más o menos le preguntaba, esto tomando en cuenta que usted me decía que al llegar a un 100% pueden entrar incluso en estado de coma. Así es. ¿En nuestro país existirán casos de estos? No, no tanto. Solo tenemos pacientes con los problemas que dolor abdominal, estreñimiento. Y el caso que se dio por las baterías fue que se afectaron entre 80 niños, de los cuales 15 fueron los más que tuvieron problemas y afectados. Doctor Medina, cuando una persona tiene esta contaminación en sangre, en cuerpo en general, en cualquiera de los órganos del intestino, cerebro, sistema nervioso central, ¿qué se hace? Es decir, ¿hasta qué punto es reversible la enfermedad en la persona? Ahí va a depender también de la cantidad de plomo en el cuerpo. Si la cantidad es poca, podemos combatirlo con la alimentación. Vamos a consumir alimentos ricos en calcio y en hierro, que esto poco a poco va a ir sacando el plomo. Si tenemos una intoxicación ya más grave, utilizamos quelantes. Estas sustancias agarran al plomo, lo hacen más estable y más fácil de eliminar por orina. Hay otro punto que es bastante importante en esta situación. Una persona que ya ha sido contaminada por plomo, que tiene mucha cantidad en su sangre, puede llegar a tener hijos o no en un futuro. Esto porque hay que hacer conciencia también en la población en la necesidad de planificar a nuestros seres queridos, planificar quienes vienen en camino, y sobre todo si sabemos que vivimos en zonas vulnerables, por ejemplo los cantones aledaños a San Juan Opico o los cantones que circulan alrededor del sitio del niño. De hecho, sí hay estudios en que se ha visto en los hombres, disminuye el conteo de espermatozoides, por tanto da esterilidad.
en hombres más que todo. Y en cuanto a las mujeres, ¿es necesario que planifiquemos un poco más nuestra vida o cómo explicarle, doctor? ¿El bebé podría nacer totalmente sano si existe un tratamiento para las personas que tienen mucho plomo en la sangre? De hecho, sí, por eso se le aconseja a las madres que quieran salir, a las pacientes que quieran salir embarazadas, comenzar un año antes de salir embarazada a prepararse. Si ellas viven en zonas cercas a fábricas o donde se maneja el plomo, se pueden hacer los diferentes exámenes para ver si hay plomo en su organismo, y así se les aconseja salir embarazadas o no. En el ambiente, doctor, o en el contexto que nos rodea, ¿qué es lo que más nos puede contaminar con plomo? Las emisiones de gases de los automóviles. También en lugares donde más encontramos plomos, también en cristales, juguetes, las tuberías del agua potable. Pero lo que más produce el plomo son las emisiones de gases de los automóviles. Y a pesar de eso, es necesario recordar que por lo menos los diputados de la Asamblea Legislativa extendieron por un periodo más a las unidades del transporte público. 20 años era el tope que ellos podían tener de existencia, claro. Y por lo menos se le ha hecho una prórroga, esto que significa mayor contaminación a nuestro medio ambiente. Por ejemplo, el Ministerio de Recursos Naturales ha sido enfático en decir que la cantidad de smog en nuestro ambiente ha cambiado mucho e incluso ya es visible para el ser humano durante algunas temporadas de invierno, de verano. Ahora, lo importante acá es cómo podemos combatir eso, doctor. Exacto. Porque si bien es cierto, ya vivimos en un mundo congestionado, en un mundo convulsionado de contaminación, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra casa para evitar la contaminación a un mayor grado? Primero, asegurarnos no vivir cerca de lugares donde tengamos contacto con el plomo, mejorar la dieta, consumir más alimentos, como le dije, ricos en calcio y en hierro. ¿Cuáles serían este tipo de alimentos? Porque de pronto en casa decimos, bueno, sí, el hierro, calcio, pero no sabemos dónde lo encontramos. Mucha fruta y verdura. Ahí está la clave. Ahí está la clave. A mí no me gustan. Otro de los aspectos, doctor, es que debemos tener cuidado, definitivamente, usted lo decía, pero el gran problema es que no sabemos cómo están las tuberías de agua potable que llegan a nuestra casa. A veces pensamos que porque el bus, el automotor que llevamos enfrente no le vemos grandes nubes de humo blanco, humo negro, pensamos que no estamos inhalando. Usted también lo platicábamos fuera de cámaras, como algunos juguetes incluso ya tienen bajo o nulo contenido de plomo. Los combustibles, en buena teoría, tendrían que tener mínimas o casi nulas cantidades de plomo. El tema de los aerosoles, por ejemplo, que también decíamos, o spray. Y hay ciertas situaciones o ciertas circunstancias, ciertos elementos que debemos ir evitando con el objetivo de no tener mayores repercusiones. Aparte de una buena alimentación, quizás sería bueno, doctor, mencionar el evitar el contacto con estos elementos que ya he mencionado, o evitar también el uso prolongado o la exposición prolongada a estos elementos. También tenemos recomendarles a las personas que trabajan en estos lugares con contacto con plomo, cambiarse su ropa antes de llegar a su casa, por los que tienen hijos, porque el plomo se pega a la ropa. Otra recomendación para evitar el contacto, más que todo con los niños. Perfecto. Bien. Doctor, en estos momentos nosotros vamos a poner una pausa. Gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Estamos en el segmento de la entrevista hablando acerca de la intoxicación por plomo y continuamos conversando con el doctor Ismael Medina. En este momento, bueno, durante la pausa comercial yo hacía énfasis en las estadísticas que ha brindado la Organización Mundial de la Salud respecto a la morbilidad por causa de plomo en el mundo. Y es que según las estadísticas, alrededor de 800,000 personas fallecieron hasta el año 2013, esto por la contaminación por plomo. Esto que nos lleva a pensar acerca de las enfermedades que podrían llegarnos o que podrían llevarnos a esta etapa terminal de nuestras vidas si continuamos bajo la exposición del plomo. Doctor. Si continuamos por mucho tiempo, entre 5 a 10 años en contacto con el plomo, hematológicamente las personas van a presentar anemia, ¿verdad? Anemia. A nivel de riñón, vamos a tener insuficiencia renal, y el tema más conocido que es el cáncer, ¿verdad? Si sigue en contacto con el plomo, vamos a tener cáncer en pulmón, vejiga y en cerebro.
¿El cáncer de cerebro tarda mucho más tiempo en desarrollarse que los otros tipos de cáncer o no hay tiempo específico para hablar de esa situación? No hay tiempo específico. Estaba leyendo que por lo menos el 9% de estas personas, de estas 800,000 personas que fallecieron hasta el año 2013 a causa de la contaminación por plomo, la mayoría de ellas tenía afectación cerebral. ¿Qué consecuencias nos trae el cáncer de cerebro, por ejemplo? ¿Cuáles son las características que podemos comenzar a presentar de pronto para poderlo detectar desde nuestros hogares? Lo primero que se presenta es cambio en irritables, gente con enojados, dolores de cabeza, y por último llegamos a convulsiones, presentan convulsiones, coma y al final muerte. Estábamos hablando, doctor, y era uno de los primeros aspectos que mencionábamos dentro de esta entrevista, cómo los primeros síntomas, entre comillas, por plomo, digamos, no son algo que no le puedan dar a otra persona por otra enfermedad. ¿Cuál podría ser, clínicamente hablando, la prueba infalible de que una persona está contaminada con plomo? De hecho, para hacer el diagnóstico necesitamos la clínica, todos los síntomas, y que la persona nos diga de que él vive cerca o trabaja en lugares con contacto por plomo. Una vez llegan ellos al centro de salud, tenemos dos pruebas. Una sería medir el plomo en sangre, que eso nos va a ayudar solo a saber si ha estado expuesto a plomo, y con eso tomamos la pauta para seguir con el siguiente examen. El siguiente examen se llama zinc protoporfirina, que nos ayuda a ver si ya hay daño en órgano blanco. El tratamiento, ya hablábamos de él precisamente, pero que hay que reiterarle un poco a la población para que también se mantenga pendiente de sus hogares y saber qué es lo que podemos hacer de ser encontrados positivo a plomo. Si realizamos el examen y si vemos que la carga de plomo es baja, podemos combatirlo con los alimentos, rico en calcio y rico en hierro. Es fácil, no sé si esta sea la palabra más correcta, la descontaminación de nuestro cuerpo es rápida o es lenta, o cuánto más o menos puede durar, número uno. Y número dos, si existen otros factores de riesgo para una persona contaminada por plomo, de repente alguien que tenga sobrepeso, de repente alguien que tenga problemas de diabetes, tenga problemas de hipertensión, etcétera. De hecho, sí, va a depender de muchas cosas. Uno, las enfermedades concomitantes. Imagínense que tengamos un paciente ya con insuficiencia renal y tenga contacto con plomo, la enfermedad se va a hacer más rápido. Claro. Bien, doctor, es importante también que reiteremos los números telefónicos de la clínica donde usted labora, porque acá lo importante es mantener la salud de los ciudadanos, y también que si usted tiene cualquiera de las características de las que ya hemos hablado acá en Central de Noticias, conozcamos cuál va a ser el tratamiento y nos pongamos en manos de los expertos. Nos pueden visitar en Safe Life, en la Colonia Médica. Estamos en la avenida Max Bloch, 1010. Nos pueden llamar al 2225-6068 o al 6313-5905. Doctor Ismael, para ir finalizando ya esta entrevista, las recomendaciones finales a la población para mantenernos sanos y evitar la contaminación por plomo. No tener pena ni miedo ante ciertos síntomas y pensar, no, solo tengo esto. Acérquense al centro de salud. Si usted vive cerca de lugares donde hay contacto con plomo, acérquese, se le van a hacer todas las pruebas posibles para ver que no tenga problemas a futuro. Claro. Excelente, muchísimas gracias al doctor, por supuesto, a Safe Life, que siempre en reiteradas ocasiones parte de la familia de Central de Noticias, y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. A usted, amigo televidente, gracias también por ser parte de esta entrevista. Nosotros lo invitamos a la pausa. Enseguida regresamos con más.